Gracias, Marcos. Gracias por la invitación. No, lamento que hay público menguado en desperdicio. Bueno, las cosas buenas vienen en frasco chico. Bueno, yo en realidad les voy a leer un cuento. O sea, lo traje escrito. ¿Está? Y empieza así. Cuando despertó, Tom estaba nadando en el fondo del arroyo. Medía apenas 10 centímetros de tamaño y tenía un collar de branquias alrededor del pescuezo, como los de un pez bebé. Al principio las tomó por una cinta o una cadena, hasta que al tirar sintió que le dolía y vio que era parte de su cuerpo y que era mejor no tocarlo. Las hadas lo habían transformado en un niño acuático. ¿Niño acuático? Ustedes evidentemente nunca oyeron hablar de eso y suponen que no existe. Pero algunos científicos sabios afirman que todo en la Tierra tiene su equivalente en el agua. Quizás no sea cierto, pero no deja de ser una teoría muy lógica. Esto es un extracto traducido del portugués de uno de los libros de cabecera de mi infancia, Os Meninos Acuáticos, se llama el libro. Su traductor, Heitor Coni, fue quien lo tradujo. Y en realidad al principio del libro se aclara que es una obra original de él, hecha en base a la novela de Charles Kingsley, de Water Babies, que lo escribió en 1863. A mi madre siempre le llamó la atención que en Brasil a los traductores se los valore tanto que se los pone antes que los propios autores, porque es gracioso que digan que es la obra original de cuando es la traducción de la obra, ¿no? Y en realidad eso fue algo que, como premonitorio, toda la importancia del lenguaje en cuanto a la importancia que iba a tener en mi trabajo en general, y que es algo que comprendí mucho más tarde, no solo el lenguaje, sino de los idiomas y de la relación de los significados de las palabras cuando las pasamos de un idioma al otro, ¿no? En definitiva, nosotros nos habíamos mudado a Brasil a causa del trabajo de mi padre, que trabajaba en la Comisión Mixta de la Laguna Merín, y vivíamos sumergidos entre libros y cómics como una estrategia para aprender mejor el idioma, lo cual era necesario porque teníamos que ir a la escuela. Y eso también nos servía para involucrarnos un poco con la cultura brasilera y para compensar con los cuentos, novelas, con los cómics, la naturaleza que no teníamos en ese edificio, en esa ciudad, un edificio en la ciudad de Pelotas, donde vivimos por 1 año y medio. Porque en Montevideo nosotros vivíamos en un barrio jardín, en una casa con un jardín enorme, en realidad con 2 jardines, uno en el frente, que era como el jardín de presentación, y otro en el fondo, que tenía la huerta y la quinta, y que jugaban un rol fundamental en la alimentación de la familia, ¿no? Algo que hoy día lo vemos muy poéticamente, pero que en ese momento llegaba a ser un poco agobiante, dado que cuando uno tiene una quinta comes tomates, salada de tomate, mermelada de tomate, pizza, zapallito, tortilla zapallito, tarta zapallito, sopa zapallito. Pero bueno, hoy que ya no lo tengo más, digo, era tan hermosa la quinta, pero era lo que había para todos los días, digamos, era algo necesario. Pero en definitiva eso no siempre fue así. Esto se los voy a contar como por capítulos. 1958. Una mala praxis médica dejó a mis 6 tíos y a mi madre huérfanos de madre. Mamá, que tenía 16 años, era la mayor, y Rafa, que tenía 1 año y medio, era el más chiquito. Mi madre se hizo cargo de la situación ocupándose de las tareas del hogar y de contener lo mejor posible a la familia. Eso fue hasta los 21, cuando partió para formar su propio hogar. Como la mayoría de las parejas de ese momento, el tener niños formaba parte de una ilusión compartida. Y mis padres tuvieron la suerte de poder concretar esa ilusión con la venida de María Eugenia. Pero esa alegría duró solo 1 mes, pues una grave enfermedad se llevó a mi hermana mayor. Poco tiempo después llegó Elena, pero quiso el destino que solo pudieran compartir 6 meses con ella, porque les explicaron que la misma enfermedad de transmisión hereditaria había afectado a mis 2 hermanas. Y esta se transmitía por genes recesivos, lo cual quiere decir que tiene que venir por el lado del padre y por el lado de la madre, y existe un 25% de probabilidades que los hijos tengan esa enfermedad. La cuestión es pensar el 25% de qué, ¿no? Porque para mis padres eso había sido el 100%, ¿no? En definitiva, dijeron, bueno, buscamos otra salida e iniciaron un proceso de adopción. El Estado uruguayo recibió la solicitud y fue hasta la casa para tratar de ver la situación. Entonces atravesaron dunas que seguían su dinámica natural en toda libertad en ese momento, alternaron con sectores de bañados y algunas calles que le daban cierta geometría al lugar. Había abrojos, cardos, verbenas, hinojos y otros yuyos,
que le daban como el componente olfativo al barrio, y junto con las chicharras que cantaban bajo el calor abrasador, acuñaban una parte importante del carácter del lugar. Había algunos montes de eucaliptus que ofrecían cierta sombra en ese recorrido, hasta que cuando uno se acercaba a la casa, que era cerca del arroyo El Molino, la frescura del arroyo por lo menos te atenuaba un poco lo que era el calor del ambiente. También el silencio dominaba en esos lugares y se podía sentir el sonido del viento y el del agua que corría en el fondo del predio. Y se puede decir que cuando uno caminaba realmente alertaba a los teros y asustaba a los aperiás hasta llegar a la casa, porque era todo como un campo. Todo estaba previsto en el lugar para una segunda etapa de construcción en la casa, para que tuviera otros dormitorios, pero mientras tanto había montañas de arena, pedregullos, bloques, varillas de hierro que estaban amontonadas un lado y otro de la casa. Incluso mi padre, que era ingeniero, había previsto hacer un segundo piso, todo muy fuerte, muy bien calculado, pero estaba todo por hacerse. Tampoco llegaba el agua potable ni el saneamiento al barrio, y solo algunas líneas de ómnibus que se acercaban a 500 metros del lugar, ¿no? Ómnibus y troleys, que era lo que había en aquel momento. En definitiva, cuando llegaron los funcionarios estatales, examinaron la casa, y junto a las otras únicas 2 casas que había en el barrio, en 1 kilómetro a la redonda no había nada más, en un lugar que en principio pretendía considerarse un barrio de Montevideo, y lo cierto es que, como digo yo, llegaron al único veredicto posible de esa sociedad disciplinada y aquel ámbito en donde reinaba la naturaleza salvaje. Llegaron a la conclusión que era algo que distaba mucho de lo que hoy conocemos como Barrio Malvin, y que no era un lugar digno para criar a ningún niño, así que les negaron la posibilidad de adoptar un niño. En definitiva, yo lo relaciono mucho con esa concepción de la naturaleza que había, que eso era un lugar que hoy quizás lo valoramos, pero en aquel momento era como algo desastroso. Mi padre, en definitiva, se dedicó a trabajar, considerando que tarde o temprano su esfuerzo iba a dar sus frutos y iban a salir adelante. Y, por su parte, mi madre, en medio de su desesperación, cuando ya no sabía qué hacer, se dio cuenta que era necesario, o al menos lo interpreto yo, domesticar aquel lugar. Así que fue transformando todo ese paraje en algo civilizado, emprolijó todo lo que pudo el jardín y se dedicó a mantener inmaculada a la casa. Y como acción culminante encerró a la música dentro del juego de té de plata que le había regalado su abuela, que era una abuela que al ver la casa revestida con ladrillo plateado aplacado no podía esconder su desencanto, porque no había un revoque de piedra París como se valoraba en ese momento, sino que era una cosa que era otra estética. Y le decía a mi madre: sí, mijita, muy especial la casa que se están haciendo. Pero mi madre, mientras tanto, seguía puliendo todas las semanas el juego de té en un proceso inverso al de la lámpara de Aladino, y convirtió así la casa se dedicó a eso, a tratar de domesticar esa naturaleza, y en definitiva eso, digamos que metafóricamente dio sus frutos, y como digo yo, la muerte no encontró más interés en visitarnos y logramos zafar de ese 25% maldito, y llegamos nosotros 4 y nos quedamos, por suerte. Siguiente capítulo es de los años 70 a los años 90. En definitiva, en la casa de Montevideo, yo le huía un poco a ese interior inmaculado, y mis lugares predilectos eran el garage y el jardín. El garage era como un depósito de tesoros que yo lo asimilaba al taller de hojalatería de mi abuelo, de donde salían objetos fascinantes: regaderas, palanganas, ollas, bebederos y hasta un rancho entero. Y en mi casa mi padre guardaba todo tipo de porquerías, según mi madre, sus herramientas y tablas, rollos de alambre, alambrecitos, tornillos, tuercas, arandelas, gomitas, clavos, maderitas y 1000 cosas más. Algunas iban comprando y otras se recogían en la calle y luego se depositaban en sus lugares, todo cuidadosamente ordenado. Y así todo se iba haciendo lo necesario para que las cosas se arreglaran y se hicieran en la casa, en definitiva, ¿no? A veces la práctica de recolectar residuos reutilizables pasaba los límites de la decencia, cuando se les ocurrió, por ejemplo, juntar estiércol en la calle para fertilizar la quinta, y ahí era mejor no conocerlos para no pasar esa vergüenza. Pero más allá de eso, para mí el jardín de la casa siempre fue como un paraíso privado donde podíamos jugar con bichos y con plantas,
armar naves espaciales con los bloques amontonados en el patio, construir habitáculos sobre los árboles, bañarnos en las palanganas de hojalata del abuelo en el verano, bajo la sombra del parral, o jugar a dirigir ríos de agua que se volcaban en el patio. Cuando nos fuimos a vivir a Brasil en un apartamento, en un barrio céntrico de la ciudad de Pelotas, el cambio fue muy brusco. Sin embargo, la ciudad y la gente pronto nos cautivó y nos enamoramos del lugar en donde compartimos momentos muy felices en familia. Como conté al principio, los libros y los cómics, Brotoella, Tío Patiña, Ceboliña, Cascao y muchos más fueron aliados fundamentales. Y entre otros, Os Meninos Acuáticos, el libro que les contaba, fue uno de mis libros preferidos. Me permitía hacer volar la imaginación sobre un nuevo mundo que se le había abierto al protagonista bajo el agua. El libro maneja también un juego dialéctico entre valores y espacialidades del mundo acuático y el mundo terrestre, y entre certezas e incertidumbres de la evolución de las especies. El ambiente acuático siempre ejerció sobre mí una atracción particular porque me seduce el hecho de que la presión del agua cambie la forma en que actúa la fuerza de gravedad, cómo se suavizan los movimientos y se da inercia a los desplazamientos. Además, desde niña me atrajo la idea de jugar con la creación y transformación de objetos y espacios, por lo que imaginarme y armar un microcosmos en un lugar pequeño ejerció siempre sobre mí una atracción particular. Y finalmente, todo lo que tuviera que ver con la vida siempre me ha cautivado y fascinado. Creo que toda esa conjunción de factores fue lo que me llevó a dedicarme a la acuariofilia. Fue un hobby que fue evolucionando bastante. Empezó con las ranas importadas del lago del Parque Rivera, que pasaron a tener un hábitat en un pozo envuelto en nylon en el jardín. Después siguieron las madrecitas del arroyo El Molino, que pasaron a vivir en un estanque construido con ladrillos en el patio. Y finalmente me dediqué a los Carassius auratus, que son los peces dorados, especies ornamentales de agua fría, con lo cual significa que pueden vivir en el espacio exterior, en nuestro clima, digamos, ¿no? Que ahí hay unas imágenes de algunos esquemas. Y dentro, cuando me estaba dedicando a esa cría de los Carassius, el sumum fue cuando en el liceo nos explicaron lo que eran las leyes de Mendel, ¿no? Las reglas de transmisión por herencia genética, y para mí fue como una revelación, porque quedé maravillada con esas leyes que me podían explicar tantos por qué en relación a todos los problemas que había habido en mi familia con esa transmisión de los caracteres recesivos y ese famoso 25%. Así que en los Carassius encontré la posibilidad de aplicar eso que había aprendido en la clase y me dediqué a reproducirlos. Y después de que aprendí los requerimientos básicos, fue necesario ampliar la capacidad de los acuarios porque cada vez tenía más peces y más peces y más peces. Así que también tenía que buscar una salida, en definitiva regalarlos o venderlos porque no podía tenerlos todos en mi casa. Y para eso un aspecto clave era la belleza, porque la gente lo que quiere en el pez es que sea lindo. Así que tenía que tratar de lograr que los peces fueran bonitos. Así que me informé qué era un pez bonito. Y hay todos unos cánones de belleza y acá se ven algunas cuestiones, pero en definitiva incluyen proporciones del cuerpo, la cantidad, tamaño y forma de las aletas pectorales, de las aletas anales, de las aletas dorsales, de las ventrales, la cantidad, el tamaño, la forma, la textura y los colores de las aletas y del cuerpo, las características de los ojos y diferentes tipos de protuberancias en el cuerpo. Así que me informé sobre todo lo que había que hacer para que el pez fuera lindo y me dediqué a conseguirlo, ¿no? Lo fui cruzando y seleccionando generación tras generación tras generación, porque el gen recesivo, crucé 100, logré 5, agarro esos 5, los cruzo de vuelta y logro un poquito más, y los cruzás de vuelta y los cruzás de vuelta, y cada vez vas, en teoría, consiguiendo más puros lo que estás buscando, digamos, ¿no? Y logré dominar ese 25% que se nos había escapado en una cuestión absolutamente teórica, ¿no? Pero en definitiva era como saber que podía aprender eso, ¿no? Pero también no solamente pude aprender sobre la genética, sino que también me llevó a articular cuestiones genotípicas con cuestiones ambientales, porque desde diferentes puntos de vista, por ejemplo, desde el punto de vista de la contemplación, se supone que los peces los contemplás lateralmente. Es totalmente distinto un pez cuando lo miro de arriba que cuando lo miro de costado. Capaz que lo miras de arriba y decís, ni me di cuenta. Lo mirás de costado y cambia totalmente los colores, las texturas, los brillos. Entonces había que tratar de mirarlo de costado. Así que
los acuarios que construimos en el patio con mi padre, primero eran de ladrillo, después de ladrillo y vidrio, y después los levantamos y tenían hormigón para tratar de ir acercándonos a cómo hay que observar el pez. La mayoría de la gente los tiene en una pecera, digamos. Yo los tenía en acuarios con cientos de litros porque era la manera de reproducirlo. También toda la cría tiene que ver con sus condiciones ambientales, porque, por ejemplo, la característica del agua, el hecho de que cuando mis padres se mudaron al lugar no hubiera agua potable y tuvieron que hacer un pozo, a mí me sirvió perfectamente porque esa agua era perfecta desde el punto de vista del pH, de la dureza, para la cría de los peces. O sea que desde ese punto de vista fue ideal. También tenía que controlar cómo cambiaba esa agua cuando llovía, porque me cambiaban las características químicas del agua con la lluvia, o también la temperatura, porque si le daba mucho el sol y eso estaba sobrelevado, me cambiaba la temperatura del agua y se me podían morir los peces porque la cantidad de oxígeno que había disuelta en el agua cambiaba, y además los peces no pueden soportar agua muy caliente, digamos, ¿no? También esos cambios influyen en las plantas grandes y las algas. Hay diferentes tipos de algas, algunas que te permiten dominar mejor el resto de la composición del agua. El agua está más transparente, y hay otras más microscópicas que hacen que el agua se ponga verde. Pero también hay otras que hacen que los peces se enganchen entre las algas porque son como pelos y se te quedan enganchados los peces, y es un problema porque se termina muriendo, ¿no? La otra cuestión es que la reproducción de los caráceos, como la del 90 y pico % de los peces, es externa. O sea, eso significa que por un lado están los óvulos y los espermatozoides en el agua, se liberan en el agua y se encuentran en el agua. O sea, hay una cuestión espacial literalmente en la reproducción. Entonces el diseño arquitectónico de los acuarios y su equipamiento era fundamental para reproducirlos, porque yo tenía que ver que se cruzara tal especie con tal y que realmente se juntaran. Es más, se llegan a poner como unos nylons en donde vos te asegurás que se juntó el óvulo con el espermatozoide después de que se fertilizó, sacás el nylon para que los peces no se coman a los huevos, porque los peces se comen a los huevos, y si no se comen a los huevos, se comen los alevinos, es todo un tema, a sus propios hijos, a sus huevos, a los alevinos, y si no, a los peces más pequeños. O sea, no respetan nada, digamos, ¿no? En definitiva, la otra cuestión es que hay que tener un monitoreo constante, no solo de los individuos, sino de todas esas condiciones que se las damos para poder controlar su desempeño y para controlar las poblaciones. O sea que yo iba armando como todo un registro y un árbol genealógico para saber exactamente qué características tenía cada pez. Tenían nombres también, todos los peces tenían nombre, era parte del árbol genealógico, qué características tenían y cómo era que yo podía controlar los caracteres recesivos y los dominantes de todas las poblaciones. O sea que tenía toda una investigación experimental que dio, digamos que, esto es una cuestión genérica, pero va estableciendo cómo algunos caracteres se van transmitiendo de una generación a otra, que fue lo que me permitió ir teniendo un poco este control y este registro. Y todo esto en realidad, que fueron unos cuantos años, y fue una investigación experimental muy meticulosa que dio un giro brusco cuando nos fuimos en 1995 al viaje de arquitectura, que fue una experiencia maravillosa alrededor del mundo, fantástico, pero obviamente los peces quedaron en mi casa. Mi padre se encargó, pero se empezó a entreverar todo, o sea que todo ese esfuerzo de cruzarlos y separarlos y no sé qué, se perdió. Pero entre los países que visitamos en el viaje estuvo China. Y eso que ven es una foto de un papelito calado, porque los peces, los caráceos, empezaron a criar hace 2000 años con fines ornamentales en China para deleitar a la nobleza. Entonces, no se los traigo tanto para mostrarles la estética de la artesanía, sino para ver la estética de lo que está representado, de las características de los peces, digamos, ¿no? Porque ahí podemos ver algunas de las características formales que se valoraban en los caráceos. En definitiva, después, siguiente capítulo, siglo XXI, dejé la cría de los peces, terminé mi carrera y me dediqué a hacer mi posgrado en paisaje.
y entre otras cosas elaboré una teoría de interpretación de la complejidad de la realidad. Y lo cierto es que ahí me di cuenta que hasta ese momento nunca me había preguntado si las características que la gente valoraba como lindas en los peces eran las que yo valoraba como lindas en los peces, porque en realidad nunca me había hecho esa pregunta, sino que traté de seguir los cánones que se supone que eran los que todos seguían, y ya era demasiado tarde porque después de que ya otro te dice qué es lo lindo, ya no sabés qué era lo que vos hubieras pensado si no te hubieran dicho qué era lo lindo. Pero lo que sí tenía claro es que todas esas características que yo buscaba en los peces, en definitiva, que en teoría los convertían en bonitos y bellos, los debilitaban. Eso lo tenía clarísimo, porque los colores vivos que se buscaban los vuelven más vulnerables a los predadores. Lo mismo que las aletas grandes, porque entorpecen sus movimientos, o sea que nadan más lento y, por ejemplo, nosotros nos los pescaban los venteveos, digamos, ¿no? O sea que son peces torpes. La gran superficie de las aletas, porque una de las cosas valoradas es que las aletas sean bien grandes, los hacen más susceptibles a que tengan patologías por hongos, o sea que también se debilitan por ese lado. Lo mismo la forma del cuerpo es un factor fundamental en la rapidez y agilidad, entonces si tuvieran un cuerpo más fusiforme serían más hidrodinámicos. Estos cuerpos redondeaditos y cortinos, no sé qué, hace que vaya en contra de las leyes de la hidrodinámica y nadan también mal, con muchos defectos. Y esto, como este pez que ven acá que tiene los ojitos así salidos, que se llama telescópico, que también es una de las cuestiones valoradas, hace que el pez sea miope. O sea que es lógico que todas esas características de los peces lindos se transmitan por genes recesivos, porque la naturaleza nunca va a favorecer algo que está debilitando a la especie constantemente, o sea que es un defecto, digamos, para la naturaleza, ¿no? Porque si no, la naturaleza los haría doraditos amarronados, con cuerpos más ahusados, más aplanados, con aletas pequeñas, cosa que los peces fueran rápido y se pudieran esconder fácil, ¿no? Entonces ahí es que me pregunté, ¿no? ¿Por qué razón los criterios estéticos que elegimos nos llevan a cualidades que van opuestas a lo que sería la selección natural? O sea, la naturaleza va para allá y nosotros vamos en la dirección opuesta. También el hecho de que algo sea escaso, que sea raro, hace que aumente el valor de las cosas y por eso nos gustan más, nos deleitan más y por eso asociamos algo bello con algo raro. En definitiva, esa cuestión de los genes recesivos, o capaz que es consciente o inconscientemente ese deseo que tenemos de dominio, ¿no? De poder sobre la naturaleza, lo que nos está guiando, porque en definitiva sabemos, quizás, o capaz que no, que es inconsciente, que la estamos debilitando y cuanto más la debilitamos, más la podemos controlar, digamos, ¿no? Bueno, justamente, que tanto hay de consciente y que tanto lo hacemos por instinto. También si es que pretendemos imponer nuestro propio orden para poder establecer referencias que nos hagan sentir más seguros, si es por ese lado, a nivel genético o a nivel ambiental, porque en definitiva en este caso todo estaba controlado, pero se da también en otras escalas, a nivel paisajístico sucede lo mismo. Y finalmente si es ético manipular la naturaleza de esta manera para nuestro deleite personal, digamos, ¿no? En definitiva, ¿en dónde está la belleza? ¿Qué valores asociamos con la belleza? ¿Y qué valores asociamos con la belleza asociada a la naturaleza, ¿no? Son todas las cosas que uno se termina como preguntando, ¿no? Y que en definitiva son preguntas que me intento hacer cuando aplico todo esto en el trabajo académico y profesional, cuando hacemos talleres con los niños en las escuelas e intentamos sensibilizar a los niños sobre todas estas cuestiones, o también cuando hacemos los talleres, también por otro lado, al revés, tratar de aprender de los niños, de su manera de sensibilizarse y de vivir las cosas, ¿no? En definitiva, yo creo que está bueno tratar de intercalar, estudiar en profundidad algunos temas y tomar distancia para, en definitiva, establecer lo que
lo que yo llamo los momentos. En realidad los que son arquitectos tienen claro lo que es el momento, que es el producto de una fuerza por una distancia. En definitiva, es lo que puede pasar en un tobogán cuando se paran dos niños, ¿no? Se sientan dos niños uno en cada punta, y cuando uno es más pesado que el otro, ¿qué haces? Te alejas del centro para compensar con la distancia el peso del otro, ¿no? Pero esta teoría, que es la que yo utilicé en mi tesis, la idea es usarla como una metáfora y tratar de pensar que hay como un equilibrio dinámico a nivel de la realidad entre fuerzas que son opuestas y complementarias, y que además se equilibran con otras fuerzas opuestas y complementarias en otros planos, y que lo que estaría bueno que nosotros pudiéramos articular la fuerza, que podía ser el equivalente al estar, con la distancia, que sería como el equivalente al ser, para tratar de tener un poco esa idea de lo que es necesario para que algo sea sustentable, poder estudiarlo en profundidad y poder tomar la distancia para valorarlo, digamos, porque si no nos concentramos mucho y no nos damos cuenta, o estamos tan lejos que no conocemos las cosas. Y esa articulación entre esa fuerza y esa distancia es lo que nos permite equilibrarlo, digamos, ¿no? En definitiva, en el caso de la piscicultura, seguir esos parámetros de belleza que eran los que valoraban las sociedades de Goldfish, aumentaba, en definitiva, esa necesidad de cuidados especiales en cada uno de los individuos y en los acuarios, ¿no? O sea que hay una relación directa a nivel de lo genético y a nivel de lo ambiental. Como dice Calvino, ¿no? Dice que piensas que gozas de todo en Anastasia cuando solo eres tu esclavo, porque pensamos que somos más dueños y en realidad nos estamos haciendo más dependientes de todo eso que estamos pretendiendo dominar. Pero lo que es seguro que ese control que queremos tener nosotros nos lleva a homogeneizar y a debilitar a los individuos, y mientras tanto la naturaleza apunta a diversificar y a fortalecer. O sea que estamos yendo como en direcciones opuestas, digamos, ¿no? Y el último capítulo, que es la pospandemia. Y acá, bueno, digo que nos embarcamos en un nuevo emprendimiento familiar en Villa Serrana, que fue el diseño y la construcción de una cabaña y de su entorno. Mi cuñado dice que los gustos de los arquitectos solo los compartimos entre nosotros. Y acá la discusión que tenemos siempre: a ustedes solo les gustan cosas que solo les gustan a ustedes y no les gustan a nadie más. También estuvimos en esta cabaña con un filósofo francés, Gilles Tiberghien, que nos discutió que esto no es una cabaña. Hay otro tema relacionado con las maneras de habitar, de pensar, de habitar y de construir un habitáculo, que bueno, no lo llegamos a terminar, es una discusión que nos quedó como pendiente, pero que en definitiva tiene un poco también que ver como, si bien somos nosotros los arquitectos los que diseñamos, como también desde otras disciplinas se reflexiona al respecto. En este caso es un filósofo, digamos, el que escribió un libro sobre las cabañas y sobre también la estética asociada. En definitiva, una de las cosas que a mí más me gusta de Villa Serrana es su aroma, ese olor a campo que hay, a los yuyos, y claro, toda esa naturaleza salvaje, el silencio, las noches estrelladas. No llega el agua, no llega la hoz al lugar, así que recogemos el agua de lluvia. Y yo salgo por ahí en las mañanitas soleadas a juntar estiércol para fertilizar los nuevos canteros y vuelvo con la carretilla llena. Y al final me pregunto, ¿en dónde está la belleza? Porque al final es como que las mismas cosas vuelven en ciclos y las tenemos como reinterpretadas, ¿no? Pero un poco la idea es tratar de pensar eso, cómo han ido cambiando esos paradigmas de belleza y esos paradigmas de relacionarnos con la naturaleza, y cómo en definitiva nosotros los vivimos en nuestra manera de habitar y nuestra manera de relacionarnos con los otros seres vivos y con los otros elementos no bióticos de nuestro ambiente. Y era eso nada más.